lecturas de este domingo nos sitúan en un contexto de la Iglesia en sus comienzos, en los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba creciendo tanto la labor, ¿no? Ese impulso impresionante del Espíritu Santo les estaba haciendo pues que creciera mucho la Iglesia y que no dieran abasto los apóstoles. Y claro, ¿qué pasa cuando una persona tiene muchas cosas que atender? Pues que utiliza el orden de la caridad, ¿no? O sea, la caridad siempre es ordenada. Entonces, pues, ¿verdad que sería muy raro, pues, querer más o atender mejor, pues, a una persona que no es de tu familia que a tu madre? Pues, claro, sería un desorden, ¿no? Entonces, pues, los apóstoles cuidaban antes, como casi todos, ¿no? Como todos precisamente eran de ascendencia hebrea, pues cuidaban a los hebreos sobre todo. Y entonces, claro, los que venían de otras culturas decían, oye, y a nosotros también hay que cuidarnos, ¿no? Claro, entonces los apóstoles pues cayeron en la cuenta de que no daban abasto. Y entonces, pues ahí, en esa primera como crisis pues si efectivamente la salvación es para todos, tenemos que encontrar una solución para poder atender a todos igual de bien, ¿no? No cuidar mejor a los que son pues más cercanos familiarmente a los apóstoles que a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? Pues siempre unidos. Esta es una enseñanza que me gusta mucho de esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, juntos, los de lengua griega se quejan contra los de lengua hebrea, pero no llegan al punto de separarse, ni mucho menos, sino que les dicen, buscad una solución para este problema. Y los apóstoles se dan cuenta y dicen, pues efectivamente, vamos a ver qué podemos hacer unidos, ¿no? Entonces dicen, los 12 convocando a la asamblea de los discípulos dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Esto es otra idea fundamental en la Iglesia. Cuando vemos toda la necesidad que hay, porque la hay, porque es real, que la Iglesia pues hace muchísima labor de asistencia caritativa. Pero cuando toda esa labor nos lleva a descuidar nuestra principal ocupación, que es el Señor, que es la palabra de Dios, que es que nosotros estemos encendidos porque rezamos, ¿no? Como en este rato que intentamos pues utilizar las lecturas de la misa del domingo para rezar, ¿no? Pues cuando nos puede el activismo, pues nos estamos equivocando. Esto lo tenían clarísimo los 12, ¿no? Y por eso dicen esto. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Y entonces aquí está la solución a la que llegan en asamblea, o sea, juntos, ¿no? En una reunión en la que dicen, vamos a ponerles remedio a esto, ¿no? Y entonces, pues es cuando aparecen los primeros diáconos, ¿no? Entonces, pues aquí está esta propuesta, ¿no? Que pareció bien a todos, y entonces eligieron a Esteban, eligieron a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, ¿no? Siete hombres que se dedicarían pues a extender ese ministerio apostólico con ese orden, ¿no? O sea, pues estaba todo tan incipiente que a lo mejor no les habían dado no era instituido como tal lo que ahora entendemos por el diaconado, pero de hecho es lo que hacen, ¿no? O sea, el servicio, ¿no? Se dedican al servicio pues para poder llegar a donde no llegan los sacerdotes. Esa es un poco la labor del diácono. Pero siempre en unidad. Esta enseñanza es muy importante, que lo hagamos siempre unidos.
y cómo pues los griegos los de lengua hebrea, los de lengua griega, después de haber hablado con los de lengua hebrea y haberse puesto en común, les parece bien a todos. Pues qué importante es y qué bueno pedirle al Señor que cuando veamos alguna carencia, alguna dificultad, pues algo que veamos que alguien tendría que hacer algo, ¿no? Esta queja que puede venirnos muchas veces y que al final nunca ponemos nosotros mismos remedio. O sea, no somos nosotros ese alguien. Y cuando tantas veces si el Señor nos da luces para ver un problema, también nos da la fuerza para ponerle solución, como estos de lengua griega, ¿no? Que pidieron a los apóstoles una solución, pero juntos, ¿no? Pues cuando nosotros veamos algo que pues hace falta, que vendría muy bien hacer, qué bueno si lo ponemos en común de los demás, pues no sé, en la parroquia o en el sitio donde pues vivamos habitualmente nuestra fe, en algún movimiento de la Iglesia Católica, pues que ahí seamos uno, como el Señor, ¿no? Si os fijáis en el Evangelio se habla también de la unidad de Jesús con el Padre. Y bueno, pues la Iglesia nos quiere también unir estas lecturas, ¿no? Pues por algo será. Nos indica también el Evangelio esa estupenda frase donde Jesús nos dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que cuando busquemos soluciones para problemas, ¿no? Pues que estén pasados, ¿no? Que hayan pasado por la oración, que realmente diga, bueno, pues Señor, a mí me parece esto, ¿qué te parece a ti, ¿no? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es quien nos va a indicar si esa propuesta que nosotros, que se nos ha ocurrido, pues es la más adecuada, es la que Dios quiere, combina bien, ¿no? con los planes del Señor. Y por eso, con esa confianza de, pues primero, de tratarnos entre todos, de ayudarnos entre todos, poniendo las cosas en común y dejando que el Señor también, pues, participe, pues, es que, o sea, es un plan sin fisuras. Aquello sale bien seguro, ¿no? Bueno, qué importante pedirle al Señor que sepamos trabajar pues muy unidos a Jesús y por tanto muy unidos al Padre del cielo, ¿no? Pues dejándonos inspirar por el Espíritu Santo y así pues siempre que veamos alguna necesidad en la Iglesia sabremos resolverla porque tendremos esa unidad que nos viene de Dios.